En la clase de hoy vamos a iniciar el dictado de la tercera y última parte de la unidad número 3, oferta de bienes y servicios de microeconomía. Como ya explicamos en los encuentros anteriores, los contenidos de la unidad tenían 5 títulos, de los cuales ya abordamos los 3 primeros. En esta oportunidad iniciaremos la teoría de los costos de producción, tanto en el corto como en el largo plazo, que junto con la teoría de la producción dan los fundamentos de la derivación de la curva de oferta. Como dijimos cuando analizamos las teorías económicas de la empresa, el objetivo que va a perseguir la empresa que estudiaremos en microeconomía será el de maximizar el beneficio. El beneficio es la diferencia que hay entre los ingresos que la firma tiene por la venta de su bien, que ya estudiamos, analizamos y profundizamos en la unidad número 2, y vimos que este ingreso total se derivaba a partir de la función de demanda, en la que se definía qué cantidad de qué precio, qué cantidad se vendía y a qué precio unitario se lo hacía, de manera tal que ese ingreso total se obtenía multiplicando el precio unitario por la cantidad. Y vimos también cuál era la relación que existía entre la elasticidad precio de la demanda particular con la política de precios que le convenía llevar a cabo a este empresario para aumentar sus ingresos. En esta unidad nos ocupará el tema del costo total, que hay que restar del ingreso total para definir cuál es el beneficio que va a recibir el empresario. Este costo total se derivará de la cantidad de los factores que se empleen, y de acuerdo a la cantidad de factores empleados, mayor o menor será su eficiencia, de acuerdo a lo que vimos en la teoría de la producción. Pero además, para obtener el costo total, debemos monetizar este empleo de los factores, es decir, debemos darle un valor económico. Y este valor económico se obtiene cuando a cada factor, la cantidad empleada de cada factor, se lo multiplica por su precio, por su retribución. Es decir, que vamos a tener que tener en cuenta para encontrar el costo total tanto las cantidades empleadas como la retribución unitaria que se le va a pagar a cada uno de ellos. Los costos pueden clasificarse de diferentes maneras. Una primera clasificación es de acuerdo a su naturaleza, y estos costos pueden clasificarse en costos explícitos o contables, que son los que los contadores y contadoras registran en sus libros. Es decir, que resultan en erogaciones ciertas de los empresarios. En economía nosotros incorporamos otro concepto a los costos, que son los costos implícitos. En economía se denominan costos implícitos a las retribuciones que debieran cobrar los factores que le pertenecen al empresario, es decir, que son propios de la empresa. Si la empresa tiene un inmueble donde funciona su planta, ¿cuál sería la retribución por alquilar esa planta? De esta manera nosotros cuantificamos los costos implícitos. Otra cuestión a tener dentro de los costos implícitos es cuál es la retribución del empresario, porque en general el empresario, una vez que se obtuvo ganancias, retira una parte de esas ganancias. Nosotros entendemos que por su función de empresario debe recibir una retribución. Y esa retribución es el salario o el ingreso que hubiese recibido, el mejor de los salarios que hubiese recibido en alguna otra alternativa que rechazó para dedicarse a esta actividad. Es decir, que los costos implícitos serán las retribuciones a los factores propios del empresario. La suma de estos costos implícitos y explícitos van a definir el total de los costos económicos. Los costos económicos, entonces, siempre serán mayores a los costos contables. ¿Por qué tomamos estos costos implícitos en nuestro cálculo? Porque entendemos
que es de la única manera que diferentes empresas o diferentes actividades pueden ser comparadas. Cuando se tiene en cuenta entonces la totalidad de los factores productivos empleados, sean propios o hayan que contratar los servicios a terceros. Para medir los costos, siempre vamos a utilizar un concepto que es el de costo de oportunidad. Este es un concepto muy importante en economía. El costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa rechazada. Es decir, que si el inmueble es propio de la empresa y tenemos 3 posibles alquileres, se elegirá como costo implícito el mayor de estos alquileres. Otra clasificación que se hace de los costos es de acuerdo al plazo en el que estemos definiendo nuestro análisis. Así, tendremos costos de corto plazo que se derivan de la existencia de factores fijos en el proceso productivo. Es decir, cuando haya algún factor fijo estaremos en el corto plazo y los costos de producir en ese momento serán costos de corto plazo. Y tendremos costos de largo plazo cuando todos los factores considerados sean variables. La suma de los costos de corto o de largo plazo también son costos económicos y dentro de sí pueden tener costos implícitos o explícitos. Para iniciar el estudio de los costos de corto plazo, repasaremos lo que vimos cuando se presentó la función de producción de corto plazo. Recuerden que la función de producción de corto plazo nos mostraba las cantidades de un bien que se producían de acuerdo a cómo variaba un factor, que en este caso es el trabajo, sujeto a que el otro factor, capital, permanece constante. Esta función de producción presentaba 3 etapas de la producción. En la primera etapa se cumplían que el rendimiento y la eficiencia, o sea, producto medio y producto marginal, crecían, aunque ya el producto marginal empezaba a decrecer a partir del E1. En la segunda etapa, producto medio y producto marginal son positivos y decrecientes. En la tercera etapa, los rendimientos mostrados por el producto marginal son negativos. Dijimos que nuestro empresario nunca se iba a ubicar en la tercera etapa porque implica mayor empleo de mano de obra, en consecuencia mayores salarios, para que esta mayor cantidad de personas trabajando produzcan menos que las que producían cuando las personas que estaban antes, de manera tal que nunca se ubicara en la tercera etapa. También dijimos que el comportamiento de una productividad marginal decreciente y positiva se verificaba en todos los procesos productivos, por lo que este comportamiento podía elevarse a la categoría de ley, y esta era la ley de rendimientos marginales decrecientes, que nos decía que cuando añadíamos dosis sucesivas del factor variable a un factor fijo, inexorablemente iba a llegar a un punto donde unidades sucesivas de este factor variable iban a generar crecimientos de la producción, pero estos crecimientos iban a ser cada vez menores. Recordado entonces toda esta teoría que se vio con profundidad en la clase anterior, vamos a retomar esta función de producción para poder derivar los costos de corto plazo, que como estamos en el corto plazo, tendremos factores fijos y factores variables, en consecuencia tendremos costos fijos y costos variables. A partir de la función de producción vamos a derivar los costos variables. Para ello entonces graficaremos la función de producción teniendo el nivel de empleo del factor variable en el eje de abscisas y el nivel de producción en el eje de ordenadas. Vamos a graficar nuestra función de producción reparando que, como dijimos que nunca se va a ubicar el empresario en la tercera etapa, cuando llevamos los principios de la producción a los costos, eliminamos esa tercera etapa. Es por esto que la función de producción termina cuando se alcanza el máximo, no continúa. Para poder graficar los costos variables, lo que vamos a hacer es prolongar el eje de las abscisas. Vamos a acudir a un
artificio gráfico hacia la izquierda, pero este eje también va a ser positivo. Y en este eje lo que vamos a graficar van a ser los costos variables. ¿Cómo se obtienen los costos variables? Multiplicando el precio del factor que nos da el mercado, y va a ser una constante, nuestra empresa va a ser tomadora de precios, es decir, va a ser un dato que le viene externamente, y lo va a multiplicar por la cantidad empleada del factor variable. Entonces va a determinar el costo variable para cada nivel de producción. Así, si nosotros empleamos L1 unidades del factor, esta cantidad empleada del factor nos permite producir X1 de acuerdo a lo que dice la función de producción. Luego, si multiplicamos ese L1 por el precio de L dado por el mercado, obtendremos el costo variable de producir X1. Entonces unimos X1 con este costo variable y tendremos un primer punto de la función de costo variable. Realizamos el mismo procedimiento para un nivel de empleo L2. Empleamos L2, producimos X2 y el costo variable de producir X2 será igual a L2 por el precio de L. Luego, entonces, tendremos ese costo variable por producir X2 unidades. Realizamos lo mismo para una cantidad mayor, L sub 3, y producimos X sub 3, el costo variable de producir X sub 3 será igual a la cantidad de L sub 3 empleada del factor variable por su precio de mercado, su retribución de mercado, el salario de mercado, obtenemos el costo variable 3. Y para un último nivel de empleo del factor L4, producimos X4 y el costo variable se determinará multiplicando el precio de L dado por el mercado por esas L4 unidades de L empleadas. Luego entonces tendremos distintos puntos que corresponderán a la función de costo variable. Como ustedes pueden observar, la función que hemos encontrado, que hemos derivado, es simétrica de la anterior, lo que implica decir que todos los principios de eficiencia y rendimiento que tiene la función de producción se van a proyectar también a la teoría de los costos. ¿Qué vamos a hacer con esta función de costos variables? Nuestra utilidad es pensar cuánto cuesta producir el bien X. Entonces, para poder despejar de este gráfico algo complejo a la vista, solamente la parte que nos sirve, tomaremos el sistema de ejes que está a la izquierda, que tenemos X en ordenada y costos variables en abscisas, y lo vamos a rotar 90 grados en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj. Luego entonces, la función nos va a quedar de esta manera. Vamos a tener X en el eje de las abscisas ahora, costo variable en eje de ordenadas, y la función va a quedar determinada de esta forma. Recuerden que para encontrar cada uno de los valores del costo variable, lo que hicimos fue multiplicar el precio del factor variable por la cantidad empleada de L. Es decir, que a cada nivel de X le corresponde o se le asocia un nivel de empleo de L. Como dijimos que estamos en el corto plazo, también tenemos factores fijos, y los factores fijos también tendrán un costo. El costo del factor fijo es independiente de los niveles de producción. Se produzca o no se produzca poco o se produzca mucho, el costo fijo va a ser autónomo de los niveles de producción. ¿Qué quiere decir que sea autónomo? Que no tiene ninguna dependencia con el nivel de producción. Por ello, entonces, para graficar estos costos fijos, lo que haremos será graficar una línea horizontal que nos muestre que cualquiera sea el nivel de producción, aun cuando no se produzca nada, el costo fijo será el mismo. ¿Y cómo se obtendrá ese costo fijo? Multiplicando la cantidad de capital empleada por la retribución del capital o su precio. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar los costos totales. En la diapositiva anterior encontramos costos fijos y costos variables. Superpondremos estos gráficos en un sistema de ejes. Tendremos el nivel de producción o X en el eje de abscisas y los costos totales
fijos y variables en el eje de ordenada. Recordemos que los costos variables se obtenían multiplicando la cantidad empleada del factor variable L por su precio de mercado, y la función que logramos graficar tenía esta forma que se derivaba de la función de producción. Los costos fijos, se obtienen multiplicando el precio del factor fijo, en este caso el capital, por la dotación de capital empleada, y esta variable es autónoma de los niveles de producción, por lo que su gráfico resultaba ser una línea recta horizontal mostrando la independencia entre niveles de producción y este costo fijo. Lo que nosotros necesitamos es encontrar el costo total, que no es otra cosa que la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Esta sumatoria es vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaremos cada nivel de producción y sumaremos verticalmente los segmentos correspondientes a ese nivel de producción de costo fijo y costo variable. Así, por ejemplo, si no producimos nada y nos ubicamos en el origen de coordenadas, el único costo que se verifica es el costo fijo, de manera tal que la función de costo total tendrá su origen o su ordenada al origen en el punto donde el costo fijo corta al eje de ordenadas. ¿Qué función le va a dar la forma a la función de costo total? La función de costo variable, de manera tal que cuando ustedes hagan esta suma vertical, encontrarán que la función de costo total tendrá la siguiente forma, que repite la forma de la función de costo variable, es decir, que tiene el mismo recorrido, la misma pendiente que tiene el costo variable. La distancia que hay entre el costo variable y el costo total para cada nivel de producción, para cada línea vertical en la que ustedes se ubiquen, será el costo fijo. A partir de estos conceptos totales, ahora estamos en condiciones entonces de derivar los conceptos unitarios, o sea, los costos medios y costos marginales. Para ello entonces graficaremos un nuevo sistema de ejes en el que tendremos la cantidad en el eje de abscisas y los costos medios y marginales en el eje de ordenadas. El costo fijo medio se obtiene dividiendo el costo fijo sobre la cantidad, porque el costo fijo medio me dice cuál es el promedio de costos que los factores fijos tienen en la producción del bien X. Para graficar esta función de costo fijo, como todos los conceptos medios, se trazarán líneas secantes a la función total, o sea, al costo fijo total, rayos que parten desde el origen, y si ustedes piensan en esta línea, verán que a medida que se produzca más, esta línea va perdiendo pendiente, su pendiente se va haciendo cada vez menor. Es decir, que la función de costo fijo medio será una función decreciente. Lo que nos muestran los conceptos medios es la eficiencia del factor. En este caso, entonces, lo que tenemos es que el factor fijo se hace cada vez más eficiente, o en cada unidad producida, el peso del factor fijo, el peso del costo del factor fijo es cada vez menor. Para trazar el costo fijo medio, primero veamos cómo es su fórmula. El costo fijo medio es lo que en promedio tiene cada unidad producida de costos variables, costo variable medio. Esta función de costo variable medio se obtendrá a partir del costo variable superior. Para obtener esta función, como hicimos en muchas otras funciones, buscaremos en qué punto la línea secante, el rayo que parte desde el origen, se hace tangente a esa función. Una vez que encontramos ese punto de tangencia nos mostrará en este caso cuál es el mínimo del costo variable medio. ¿Por qué? Porque si ustedes trazan rayos hacia izquierda o derecha de este nivel de producción, verán que las pendientes son mayores. Es decir, que en ese punto la pendiente es la menor posible. Luego, para ese nivel de producción, la curva de costo variable medio encontrará su mínimo. La función de costo variable medio recoge entonces la eficiencia del factor variable.
Recuerden que la eficiencia del factor variable se medía a partir del producto medio del factor variable. Si ustedes ahora reparan en la función, en la fórmula del costo variable medio que está a la derecha, y reemplazan el costo variable que tenemos en las fórmulas iniciales, en la primera de ellas, si nosotros entonces al costo variable lo reemplazamos por P de L por L y a esto lo dividimos en X, podemos reescribir esta fórmula y podemos escribir precio de L sobre X sobre L. X sobre L no es otra cosa que el producto medio. De manera tal que nosotros en esta fórmula del costo variable medio habremos recuperado los principios de la eficiencia del factor variable que se enunciaron cuando analizamos la función de producción de corto plazo. Fíjense entonces que el producto medio que tenía un tramo creciente alcanzaba un máximo y luego decrecía, va a generar que cuando el producto medio crezca, el denominador del costo variable medio va a crecer. Con un precio de L constante implicará que el costo variable medio decrezca. Y cuando el producto medio decrezca, como denominador, lo que provocará es que el costo variable medio crezca. Cuando el producto medio alcance su máximo o el factor variable alcance su máxima eficiencia, el costo variable medio alcanzará su mínimo. Para poder encontrar el costo medio o costo medio total, operaremos sumando los costos fijos y costos medios, lo podemos hacer de esa manera, o bien directamente desde la función de costo total, buscar ese punto de tangencia de la secante que nos va a permitir encontrar el mínimo del costo medio. Ese mínimo entonces va a estar, como ustedes pueden observar en los gráficos, a la derecha del mínimo del costo variable medio. ¿Esto por qué? Porque en ese tramo todavía son más fuertes las eficiencias del factor fijo respecto de las ineficiencias que ya empieza a tener el factor variable. Entonces, como esas eficiencias del factor fijo le ganan, para decirlo de manera coloquial, a las ineficiencias de los factores variables, en total los costos siguen siendo decrecientes. Entonces, el costo fijo medio me muestra la eficiencia del factor fijo, el costo variable medio me muestra la eficiencia del factor variable. En consecuencia, si el costo medio es la suma de estos dos conceptos, el costo medio me mostrará la eficiencia conjunta del factor fijo y del factor variable. Así tendremos un tramo donde la utilización conjunta de los factores hace que ésta sea cada vez más eficiente cuando el costo medio decrece y luego los factores empiezan a ser menos eficientes o empiezan a tener ciertas ineficiencias. Una de las cuestiones también a ver es que la distancia que ustedes encuentren para cada nivel de producción, moviéndose sobre una línea vertical, entre el costo variable medio y el costo medio va a ser el costo fijo medio, por lo que nosotros vamos a terminar eliminándolo de nuestro gráfico para que no se ensucie tanto. El costo marginal, que es otro concepto unitario a derivar, recuerden que es cuánto agrega a los costos la última unidad producida. Esto no es otra cosa que la pendiente de la función de costo total. Pero si pensamos que el costo total es igual a costo fijo más costo variable, si cambia el costo total puede variar porque cambió el costo fijo o cambió el costo variable. Si decimos que cambió el costo fijo, implica decir que no estamos en el corto plazo, porque entonces ese factor no era fijo. De manera tal que el cambio en el costo fijo tiene que ser igual a cero. Con lo que el cambio en el costo total también puede ser medido como el cambio en el costo variable. Es decir, que el costo marginal se puede derivar tanto de la función de costo total como de la función de costo variable, que es la que le da la forma al costo total. Y el costo marginal no es otra cosa que la pendiente de esa función. Y ustedes se observan los gráficos, tanto el costo variable como el costo total crece a ritmo decreciente, tiene un punto de inflexión y luego crece a ritmo creciente. ¿Qué otros puntos? Entonces vamos a tener que localizar el punto de inflexión y qué otros puntos vamos a localizar. Vamos a localizar esos puntos donde
costo variable es mínimo, porque recordemos que lo marginal pasa por el mínimo, tanto del costo variable medio como el costo total. Luego entonces la función de costo marginal tendrá esta forma. El mínimo es en el punto de inflexión, de costo variable o de costo total. Y luego el costo marginal va a pasar por los mínimos de los conceptos medios. Además, el costo marginal, recordemos que como se deriva de la función de costo variable, la función de costo variable tenía en su forma el concepto de rendimiento del factor variable, del producto marginal del factor variable. Nuevamente, si a esta fórmula el cambio en el costo total, a ese costo total lo multiplicamos por precio de L por la cantidad de L, porque recordemos que no puede haber cambios en el costo total, en el costo fijo, perdón, y ponemos precio de L sobre cambio de X sobre cambio de L, nos quedará que ese costo marginal también puede ser reescrito de esta manera. Es decir, que en este concepto de costo marginal también tendremos incorporado el concepto de rendimiento del factor variable. El producto marginal, recuerden, tenía un tramo creciente y luego decrecía cuando se verificaba la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, cuando el producto marginal crezca, el costo marginal decrecerá. Cuando el producto marginal alcance su máximo, el costo marginal será su mínimo, y cuando el producto marginal decrezca o se verifique la ley de los rendimientos marginales decrecientes, el costo marginal será creciente. Es decir, que a partir del mínimo del costo marginal se verifica la ley de los rendimientos marginales decrecientes. También este gráfico nos permite separar las etapas de la producción. Recuerden que la primera etapa de la producción se daba desde el inicio del empleo del factor variable hasta que el producto medio y el producto marginal se hacían iguales. Entonces, si ustedes reparan las fórmulas donde aparecen el producto medio y el producto marginal a la derecha de la pantalla, verán que si el producto medio y el producto marginal son iguales, y si invertimos la fórmula, tendremos que 1 sobre producto medio será igual a 1 sobre producto marginal. Si multiplicamos a esta igualdad por el precio de L, no va a variar, no va a dejar de verificarse esta igualdad. En consecuencia, este límite se va a dar cuando el costo variable medio y el costo marginal sean iguales, que se va a dar en ese punto. Y entonces tendremos que encontraremos para menores niveles de producción la primera etapa de L y para mayores niveles de producción la segunda etapa de L. Habrán observado que el costo fijo medio desapareció. No lo vamos a poner en futuros gráficos porque recuerden que implícitamente ese costo fijo medio está en la distancia entre el costo variable medio y el costo medio. Y eliminarlo hace que nuestros gráficos queden algo más limpios. Como dijimos en momentos anteriores, el largo plazo es un periodo de planificación, de planeamiento. La firma opera en el corto plazo y planifica en el largo plazo. ¿Qué va a planificar? ¿Cuál es el mejor tamaño de la empresa que tendría que construir para llevar a cabo cierto nivel de producción? El largo plazo también se dice que es una sucesión de cortos plazos. Y en el largo plazo todos los factores productivos son variables. Cada corto plazo, entonces como dijimos que el largo plazo es una sucesión de cortos plazos, estará representado por distintos niveles de capital. Cada nivel de capital va a definir un tamaño de la empresa que nosotros llamaremos escala de planta. Es decir, que una dotación de capital define el tamaño de la empresa y cuando nosotros nos referamos a ese tamaño de la empresa, vamos a hablar de escala de planta. A medida que la empresa se va agrandando, implicará que tendrá escalas de planta mayores. Para poder llegar a la función de costos de largo plazo, repasemos primero qué vimos nosotros respecto de la producción en el largo plazo. Recuerden que para esto
vimos el mapa de curvas de isocuantas, dijimos que la función de producción dependía del trabajo del capital y ambos factores eran variables, y definimos a la función de producción como esta línea roja, que era el sendero de expansión, que eran los puntos de equilibrio del productor cuando operaba un efecto producción, cuando se desembolsaban diferentes cantidades de dinero para precios de los factores constantes que permitían alcanzar distintos niveles de isocuantas. Luego entonces dijimos que dentro de esa zona de decisión empresarial, este empresario se iba a ubicar. Cada uno de estos niveles de capital va a generar distintos tamaños de empresa. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos los costos medios, que serán los que nos van a representar, medios totales, los que van a representar el tamaño de la empresa, y tenemos un primer tamaño de empresa o escala de planta, que llamaremos costo medio de corto plazo 1. Si el empresario decide aumentar su tamaño de planta, incorpora nuevos edificios, nuevas máquinas, tendrá una nueva escala, y esto se representará por una segunda función de costo medio de corto plazo, que llamaremos 2. Si resuelve agrandar todavía más la empresa, tendrá una nueva función de costo medio de corto plazo, que va a estar a la derecha, mostrando que a medida que estas curvas de costo medio se vayan alejando del eje de ordenadas, mayor será el tamaño de la empresa. Ahora, ¿qué escala de planta le conviene a este empresario producir? Y lo primero que tenemos que pensar es qué cantidad quiere producir. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio que va a seguir para definir el tamaño de empresa? Va a elegir aquel tamaño de empresa que haga que su costo medio sea el menor posible, es decir, que produzca esto de la manera más eficiente, con el menor costo por unidad posible. Así, por ejemplo, si nos ubicamos en un nivel de producción X1, a este nivel de producción lo podemos realizar con la escala de planta 1, la verde, o con la escala de planta 2, la roja. ¿Cuál es la que menor costo por unidad le representa al empresario? La escala de planta 1, de manera tal que si el nivel de producción va a ser X1, tendrá que tener una escala de planta 1. ¿Qué ocurriría si resuelve producir X2? Uno acá podría producir, que tiene el mismo costo por unidad, tanto con la escala de planta 1 como con la escala de planta 2. En este momento, entonces, además de la eficiencia, tendrá que poner en juego otro criterio, que es pensar cómo está evolucionando el mercado del bien que produce. Si él espera que este mercado se amplíe y cada vez pueda producir más, y es decir, que va a crecer el mercado, entonces le conviene la escala de planta 2, porque mayores niveles de producción le darán menor costo. Pero si no espera esto y espera que este mercado se retraiga, elegirá la escala de planta 1. Si, por ejemplo, se ubicara en un nivel de producción X3, si bien acá podemos ver que con las 3 escalas de planta le está en condiciones de producir, la mejor escala, o la que le da el menor costo por unidad producida, es la escala de planta 2. Es decir, que en este caso no habrá ninguna duda. Una situación similar, en este caso en X4, tendremos que entre la escala de planta 3 y la 2, nos quedamos con la 2 porque tiene menores costos. Una situación similar a X2 se presenta en X5. También tendrá que ver si el mercado tiene perspectivas de crecimiento o no para elegir la escala de planta 3 o la 2. Y un nivel de producción X6 solo podrá producirlo con la escala de planta 3. Luego, teniendo en cuenta todos estos criterios, encontrar la curva de costo medio de largo plazo se obtendrá encontrando los menores costos por unidad producida. Luego, entonces, la curva de costo medio de largo plazo será una curva que va a ir envolviendo a las curvas de costos medios en los menores niveles de costos por unidad. Este caso, entonces, se va a dar cuando las escalas de planta posibles a construir sean solo 3.
Pero si las escalas de planta fueran infinitas y nosotros en medio de las tres que ya hemos graficado y volveremos a graficar, existen muchas más que haga que esto sea una sucesión de curvas de costos medios de corto plazo, la función de costo medio de largo plazo será la envolvente de la función de costos medios. Es decir, que para cada nivel de producción encontraremos una escala de planta posible. En este caso solo hemos graficado tres que son las relevantes. Fíjense que la curva de costo medio de largo plazo tiene forma de U. Decrece, alcanza un mínimo y crece. Lo que también podemos observar es que en la escala de planta verde, que es la primera de ellas, la igualdad de las curvas se da a la izquierda del mínimo del costo medio de corto plazo. Es decir, la tangencia se da cuando las pendientes son negativas en ambas curvas. En la escala de planta más baja o de menor costo, la tangencia se da en el mínimo. Y a la derecha, la tangencia se da a la derecha del mínimo del costo medio de corto plazo. La curva de costo medio que verifica el menor costo unitario posible de todas las escalas de planta posible que pueda pensar este productor, que en este caso es la curva de costo medio de corto plazo 2, se denomina escala de planta óptima. Esa entonces es la que hace que cada unidad producida le cueste menos al empresario. También podrán derivarse los costos de largo plazo en términos totales. Para esto, entonces, tendremos diferentes funciones de costo total de corto plazo. El origen de la función de costo total de corto plazo representará el costo fijo de esa empresa, que en este caso, ese costo fijo es la ordenada al origen. Esto implica que esa será la dimensión de la empresa, el tamaño de planta, el tamaño de la empresa, la escala de planta. Si se aumenta el capital, tendremos que el costo total de corto plazo empezará de una ordenada al origen mayor. Nuevamente, si la escala de planta fuera mayor, el costo total partiría de una ordenada al origen mayor. Para encontrar el costo total de largo plazo, lo que debemos pensar es que en principio todos los factores son variables, de manera tal que cuando no se emplee nada de ninguno de los factores no se producirá nada, es decir, x será 0 y el costo total será 0. En consecuencia, la función de costo total de largo plazo va a tener su origen en el origen de coordenadas. Y luego, cada punto de esta curva de costo total de largo plazo estará siempre por debajo de cualquier punto de las de costo total de corto plazo, tocando a cada una de ellas en un punto. Es decir, que la curva de costo total de largo plazo tendrá la misma forma que la curva de costo total de corto plazo, es decir, crecerá primero a ritmo decreciente y luego a ritmo creciente, pero siempre estará por debajo de las curvas de corto plazo. ¿Qué pasa con los costos marginales? Estos puntos de contacto de la curva de costo total de largo plazo con las de corto plazo totales representan los puntos de tangencia entre las curvas de costos medios de corto plazo con la curva de costo medio de largo plazo que vimos en la pirimina anterior. Y ahora sí, volviendo a nuestra pregunta. ¿Cómo será la función de costo marginal? Para ello, entonces, tendremos la curva de costo medio de largo plazo, las tres escalas de planta relevantes para nuestro análisis. Observen que la escala de planta óptima, o la roja, la de menor costo por unidad posible, la que hace mínimo el costo medio de largo plazo, hace tangencia en el punto donde en los mínimos de ambas funciones. La escala de planta 1 hace tangencia a la izquierda del mínimo de la curva de corto plazo y la escala de planta 3 hace tangencia con la curva de costo medio de largo plazo a la derecha del mínimo. Luego, recordemos que las curvas de costos marginales
pasaban por los mínimos de cada una de sus funciones medias, por lo que la curva de costo marginal de corto plazo para la escala de planta 1 pasará por su mínimo. La curva de costo marginal para la escala de planta 2 pasará por su mínimo y el costo marginal de la escala de planta 3 pasará por su mínimo, que está a la izquierda de la tangencia. Luego, para poder encontrar la curva de costo marginal de largo plazo, las instrucciones gráficas van a ser las siguientes. Conocemos que los costos marginales pasan por los mínimos del costo medio, o sea que un punto inicial es el mínimo del costo medio de largo plazo. Ahora, ¿qué pasa a izquierda o a derecha de ese punto? Para encontrar el punto por donde pasa la función a la izquierda de la escala de planta óptima, vamos a buscar el punto de tangencia entre el costo medio de corto plazo 1 y la curva de costo medio de largo plazo, y esto se verifica en un nivel de producción X1. Moviéndonos por esa línea vertical, el costo marginal de largo plazo será igual al costo marginal de corto plazo en X1. ¿Qué pasa en la escala de planta óptima? El costo marginal de largo pasará por el mínimo del costo medio de largo, que además es igual al costo medio de corto e igual al costo medio marginal de corto para la escala de planta 2. Para la escala de planta 3 tenemos que localizar el punto de tangencia entre esa escala de planta 3 y el costo medio de largo plazo. Una vez encontrado este punto de tangencia para ese nivel de producción X3, el costo medio de corto será igual al costo medio de largo, es decir, que vamos a proyectar esa línea vertical de X3 hasta la función de costo marginal de corto. Luego entonces, en X1, el punto del costo marginal de largo será igual al costo marginal de corto. En X2, el costo marginal de largo plazo pasa por el mínimo de las tres funciones, costo medio de largo, costo medio de corto y costo marginal de corto. Y a la derecha, en X3, el costo marginal de largo plazo será igual al costo marginal de corto plazo. Entonces, la función de costo marginal de largo plazo va a quedar de la siguiente forma. Reparen entonces las relaciones que se verifican. En la escala de planta óptima, o sea, en X2, costo medio de corto, costo medio de largo, costo marginal de corto y costo marginal de largo son iguales. En X1, que es una escala menor a la óptima, los costos medios son iguales entre sí, o sea, costo medio de corto y costo medio de largo son iguales. Los costos marginales son iguales entre sí, pero los costos marginales son menores a los costos medios. A la derecha de la escala de planta óptima, o sea, en la escala de planta 3, vamos a tener que los costos medios de corto y largo son iguales, los costos marginales de corto y de largo son iguales, pero los costos marginales son mayores a los costos medios. En esta oportunidad veremos por qué la forma más de la función de costo medio de largo plazo. Dijimos que la función de largo plazo, de costo medio de largo plazo, es la envolvente de las funciones de costo medio de corto plazo y tenía un tramo decreciente y luego un tramo creciente, alcanzando su mínimo en la escala de planta óptima. Los movimientos que pueden ocurrir a lo largo de la curva de costo medio de largo plazo se deben a que el empresario ha tomado la decisión de ir incrementando la escala de planta, de ir agrandando la empresa. Estas decisiones nos muestran que al principio las escalas de plantas sucesivas provocan que los costos medios
sean cada vez menores. Esto se debe a que existe división y especialización de la mano de obra que provoca que esto sea cada vez más eficiente. Este tramo, entonces, de disminución de la curva de costo medio de largo plazo se debe a economías internas de la firma o economías de escala. Es decir, esta división y especialización de la mano de obra provoca que cada unidad cada vez cueste menos ser producida, hasta que alcanza su mínimo. Cuando alcanza su mínimo, incrementos posteriores del tamaño de la empresa empiezan a generar nuevos costos que antes no estaban incorporados en la estructura de costos. Costos de organización y costos de comunicación que hacen y de coordinación que hacen que se vaya perdiendo en eficiencia. Luego entonces, a partir de la escala de planta óptima, nuevas escalas más grandes provocarán deseconomías internas o de escala. Así se denomina a este tramo de la función. Es por esto entonces que la función de costo medio de largo plazo tiene forma de U. Pero existen otros cambios que pueden ocurrir que no dependen del empresario, sino que ocurren porque hay información que viene desde fuera de la empresa y que inciden en las estructuras de costos. Por ejemplo, que en el mercado de trabajo se haya modificado el salario, que los acuerdos colectivos, las paritarias de los trabajadores hayan generado incrementos en los salarios. O bien que la tasa de interés haya bajado en los bancos, es decir, que las retribuciones a los factores productivos se hayan modificado. Cuando las retribuciones de los factores productivos se modifican, lo que se va a modificar es la totalidad de la curva de largo plazo, de costo medio de largo plazo. Así, si por ejemplo subieron los salarios, la curva de costo medio de largo plazo se elevará, alcanzará un nivel más alto, y en este caso se dice que hay una deseconomía externa a la firma. Es decir, este cambio operó por alguna modificación que no tiene que ver con la decisión del empresario. Cuando las retribuciones de los factores productivos disminuyen, por ejemplo, lo que va a pasar es que toda la curva de costo medio de largo plazo disminuya, es decir, cada unidad producida va a costar menos, y lo que se produce es una economía externa a la firma o a la empresa. Con esto entonces hemos terminado esta tercera parte de la unidad 3, pero también